escogí una fotografía del artista colombiano Juan Manuel Echavarría, que nació en Medellín en 1947 y se llama Silencio Muerto. La fotografía pertenece a la serie Silencios, que está compuesta por más de 120 fotografías de tableros que se encuentran en lo que hoy son las ruinas de escuelas rurales en los Montes de María. Los Montes de María son una subregión montañosa del Caribe colombiano ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, uno de los territorios más afectados por la guerra. Este trabajo lo realiza Juan Manuel Echavarría de la mano de Fernando Grisales desde hace una década, y a través del arte ha dado cuenta, de la fotografía específicamente, ha dado cuenta de las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Esta serie sigue en elaboración debido a que el desastre ha sido tan grande que todavía permanecen ocultas en medio de la vegetación en esta zona montañosa muchas escuelas. Y bueno, la idea ha sido para él, como él mismo lo ha manifestado, nombrar lo innombrable, hacer visible lo invisible y construir a través de un lenguaje indirecto y renovado gracias al símbolo y a la metáfora memoria, dignificar la muerte en oposición al discurso y a las narrativas de la violencia en nuestro país, que desde un pensamiento hegemónico han reconocido siempre al victimario y no a la víctima. Entonces este objeto me objeta precisamente por eso, porque veo en su trabajo diversas cosas que me mueven profundamente, como son la poesía, la estética, por supuesto, la filosofía y la necesidad profunda de pensar en nuestra época, de pensar desde el arte en nuestra época. Por eso la escogí. Entonces voy a hablar un poco sobre la fotografía Silencio Muerto, y lo primero que quiero mencionar es que el título nos plantea en sí mismo una personificación o una prosopopeya. En este caso, el silencio tiene cualidades propias de lo humano. El campo de sentido al que nos arroja establece una relación de orden que se llama meronimia, en la cual cada uno de los elementos designa una parte del otro. De esta forma, el silencio se refiere a lo muerto y lo muerto se refiere al silencio. Y esta doble correspondencia se puede leer a través también de otra figura de pensamiento, que es el pleonasmo. Esta redundancia de sentido que busca profundizar o enfatizar en el significado de lo que se presenta. El silencio muerto, el silencio ausente de toda voluntad de enunciación, silencio del silencio, sería como la imagen más profunda acá. El título, por su polisemia en relación con la poesía, como decía antes, también es una metáfora. Asumimos que antes de su muerte, el silencio era una entidad capaz de nombrar lo que en él habitaba, la fuerza de lo que palpita, el sonido de lo que atraviesa el día, la vegetación que crece entre esas ruinas y bueno, todo aquello que da movimiento a la vida. Muerto ya ese silencio, la atmósfera y lo que vemos en la imagen se abandona a lo estéril. La metáfora del silencio muerto es la del desierto que crece, desierto humano por un lado, desierto vegetal, y por otro lado es la metáfora de lo sepultado, como se entiende cuando ponemos en relación los componentes lingüísticos desde el título y los visuales de la fotografía. La imagen, por sus colores opacos, nos recuerda o nos lleva a la imagen de una lápida o una tumba. En contraste con otras fotografías de esta serie en donde la naturaleza supera lo levantado por los seres humanos, en esta la desesperanza que anuncia el título se hace extensiva a todo, a la escuela y al tablero como referentes a los niños y a las niñas y a la educación de nuestro país, un proyecto fracasado, lamentablemente, a las aspiraciones y a los deseos de un futuro menos aciago, a la naturaleza y a los animales que también han sido violentados por la guerra. Ese silencio ya muerto es la condensación de lo cerrado, de lo inmóvil, de lo que carece de aire, y es común a todo en este pequeño recorte del tiempo que es la fotografía. Lo que enuncia la imagen a grandes rasgos
es la firmeza de lo fatal. Ese fatum que deriva del verbo latino faor, que significa hablar o decir. Este fatum se refiere entonces a lo dicho, haciendo referencia a lo que está escrito, al destino, al vaticinio, a la predilección, y en español pues deriva en la palabra hado, el hado, el sino, que a su vez se corresponde con el Hades. Menciono el Hades acá por lo que el artista mismo ha dicho en diversas ocasiones sobre la mitología y la importancia que para él tiene en su trabajo. En este caso, como yo lo entiendo, el Hades puede ser metáfora también de Colombia, un territorio habitado por muertos, lleno de fosas comunes, lleno de desapariciones, lleno de fantasmagoría. Y por el otro lado tiene que ver con que podemos comparar desde esa mirada poética del artista de estas obras a el artista con Orfeo, con ese primer poeta de Occidente que desciende al mundo de los muertos para sacar a su amada de las tinieblas, a esa pusis, a esa fisis inicial, y recuperarla, traerla al mundo de los vivos nuevamente. Pero bueno, ya sabemos que lo que rescata es la ausencia-presencia, que es lo que se repetirá inagotablemente en el arte y en la poesía. Es la misma empresa, el mismo viaje que emprende Echavarría. Penetra en esta geografía habitada por los muertos a través del arte, y lo que extrae de esa oscuridad son esas voces y esos rostros para dignificarlos, como en el caso de Orfeo, cuya empresa es darle un poco, o oponerse un poco a esa muerte injusta, a esa muerte no vivida correctamente, como pasa acá en Colombia con tantos muertos y con tantas desapariciones forzadas. El trabajo de Echavarría se corresponde un poco con esto. Bueno, volviendo a la idea de lo fatal, eso fatal, esa voz anunciada, ese destino trágico, tiene también o se corresponde también con esa voz, con esa fuerza incomprensible que puede ser entendido acá como el poder, como el Estado, que siguiendo a Burke, cuando pierde las proporciones, se acerca a lo sublime, desde su relación con el terror, como se muestra en estas fotografías y lo que señalan, producto todo esto de un gobierno desproporcionado en su operar, un gobierno tiránico, ciego totalmente ante la guerra y la pérdida de tantas vidas. Y bueno, hay otra figura de pensamiento en la imagen y en su título que vienen de un antes de la muerte del silencio. Y esta figura es el oxímoron que intuimos al suponer que ese silencio antes tuvo voz, silencio que nombraba la realidad que ya no vemos. Y bueno, estas figuras poéticas, gracias a las cuales podemos relacionar el silencio con un ser vivo, cumplen un papel fundamental, pero más allá de lo lingüístico, del título que a través de las palabras y su potencia nos arroja en diversas direcciones, está la imagen en sí misma que vemos, la fotografía en sí misma, que carga todo el peso simbólico de lo que todas estas palabras sugieren. Y esa imagen poética, como figura también y en diálogo con la metáfora, nos arroja sobre todo la idea del cadáver del silencio, a la soledad y al vacío. El silencio en este caso está más contenido en el tablero y en el muro que en el espacio total de la fotografía, como ocurre en otras obras, en donde lo que vemos sobre todo es la naturaleza, esas formas bellas que nos atrapan y nos atraen, aun cuando sabemos que lo que viene más allá, lo que hay más allá es la voz del abismo, pensando también otra vez desde la mitología y pensándolo desde Foucault y desde Blanchot a través del canto de las sirenas, ese canto monstruoso oculto detrás de formas bellas. Eso es lo que nos llega de detrás de estos tableros. Y bueno, este silencio acá, que es metáfora, que nunca está callado, o bueno, que
en donde todo palpita y habla, lo comprendemos más también desde la relación con lo callado. Eso callado que de repente se abre y nos habla, ese espacio en ebullición, esa latencia que está a la espera de ser descubierta, que es lo que hace Chavarría, descubrir aquello que permanece oculto. Otro elemento importantísimo en esta fotografía, como se ve, es la luz y la contraposición entre la luz y la oscuridad sobre todo. Bueno, la luz, sabemos, se puede leer como esa luz protectora, apolínea, la luz de la razón, y que la oscuridad por su parte siempre ha estado asociada al espacio de donde surgen los más terribles temores humanos. Pero acá ocurre lo contrario. La luz es la que hace posible que nosotros veamos todo ese horror, y en cambio la oscuridad se vuelve un espacio de quietud y de espera. Esa luz también es el medio a través del cual nos llega esa idea de lo siniestro, pensando con Schelling que lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, de repente se manifiesta. Lo que se nos manifiesta son todas esas voces y esa fantasmagoría que, ocultas detrás de formas que no son cotidianas, como un tablero, como la naturaleza, emergen de una manera extraña y nos hacen sentir un poco desubicados cuando vemos la imagen. Este asunto del muerto insepulto que atraviesa todos los imaginarios del arte y la literatura, pero que sobre todo hace parte de un universo en donde la fantasmagoría es la revelación del sinsentido de la vida en una sociedad que produce muertos de manera sistemática, muertos que permanecen extraviados o desperdigados entre las montañas y los ríos de Colombia. Es otro de los motivos que hay acá. Y es como si en últimas esa imaginación poética traspasara la barrera de lo real y se convirtiera en la realidad misma. Bueno, había mencionado también aquello de la ausencia-presencia, aquello del extrañamiento y de la ambigüedad que surge de la tensión entre lo callado y la luz, y la presencia que regresa a través de lo callado es eso no humano, es ese canto de las sirenas. Es por eso que la luz como vehículo, y como vehículo también de ese canto, es otro elemento acá que es el que nos permite ver esa sombra que aparece a mitad del tablero, ¿cierto? Como una guillotina, como un hacha que la taja a ella y que también taja el silencio. La luz entonces es una herida y es también la emisaria de la muerte. Y eso también es metafórico, porque es la causa también de la poquísima vegetación que asoma en la foto, pues esa luz moribunda ya no es suficiente para que crezcan las plantas y sigan su curso. Otro de los temas importantes que veo acá en esta fotografía y que me llama, tiene que ver con esa transposición entre luz y oscuridad precisamente, y cómo esa transposición entre luz y oscuridad en conjunción con lo mítico y en conjunción con lo poético hacen que podamos ver diversas categorías estéticas también en la fotografía, como serían lo sublime, entendido desde lo que mencioné de Burke, pero también lo terrible y también lo siniestro, desde lo que mencionaba con Schelling. Bueno, hasta acá dejo un poco para que se acerquen a buscar la obra de este gran artista colombiano que es Juan Manuel Echavarría, y esta serie que se llama Serie Silencios. Y bueno, este es el objeto que me llama y que desde muchos lugares me emociona y me conmueve también profundamente por el contexto en el que vivimos y hemos vivido en Colombia durante tanto tiempo.